A manera de introducción, como saben, vivimos en la era de la tecnología y las redes sociales. Escuche esto, la velocidad de la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Eso significa que la velocidad de la luz puede llegar a la luna en 1,5 segundos. Cuente un segundo. Ya la velocidad de la luz ya llegó a la luna. ¿Sabe a qué distancia está la Tierra a la luna? Son 30 veces recorrer la Tierra para llegar a la luna. O sea, darle la vuelta al mundo 30 veces es la distancia que hay de la Tierra a la luna. Y la velocidad de la luz en 1,5 segundos llega a la luna. Así es como este dispositivo inteligente navega en cuestión de segundos. Y que con un clic estamos teniendo acceso al mundo en segundos. Hay una necesidad la cual enfrenta todo ser humano, todos los días hay una gran necesidad, y es la de sentirse amado y aceptado. Por eso es que nos hemos vuelto muy dependientes de las redes sociales. Tal vez lo de la tecnología no es lo suyo, inclusive a lo mejor usted no tiene redes, pero le aseguro que la realidad es esta: nadie puede escaparse de la necesidad que tenemos de sentirnos amados y aceptados. Por cierto, hablando de redes sociales, encontré esta estadística bien interesante. ¿Saben ustedes quién es la persona que tiene mayor seguidores en Instagram y Facebook? Y no es un científico, no es un músico, mucho menos es un ciudadano que paga sus impuestos, o alguien de nuestros países, un padre de familia que no le hace daño a nadie. No, es un futbolista. De hecho, Cristiano Ronaldo tiene 671 millones de seguidores en Instagram y Facebook. Imagínense, le pagan 3,5 millones por cada publicación que hace con sus patrocinadores. En segundo lugar está Lionel Messi con 511 millones de seguidores. Esa estadística es ya del 2026. Le pagan 2.7 millones cada vez que hace una publicación con sus patrocinadores. En tercer lugar está Selena Gómez. Yo me llevo una sorpresa porque Selena la que canta ya murió, ¿no? No, pero es otra Selena Gómez con 415 millones de seguidores y que le pagan 2,5 millones. Hasta el actor y comediante Mr. Bean anda cerca de eso, y eso que no habla. No habla, el comediante no habla. Y cuando habla re feo. Increíble, ¿no? Pero pensemos una cosa, hermanos. Podrán tener muchos amigos, millones de amigos, pero en realidad, ¿cuántos de esos amigos son sus amigos que están dispuestos a dar su vida por ti? ¿Cuántos estarían realmente dispuestos a sacrificarse por ti, a darlo todo por ti? O sea, en realidad, ¿crees que te aman? Entonces, ¿por qué al final del día vuelves a sentir esa depresión y te vuelves a sentir solo y sientes que hay un vacío que nadie puede llenar? ¿Por qué? Y te aseguro que estos personajes, si no tienen a Cristo, se los aseguro, al final de su día se sienten vacíos, solos, con depresión. ¿Cómo es posible? Con tanto dinero que les pagan y ser una celebridad, al final llegan a su casa y se sienten vacíos. Dejemos de buscar en el mundo lo que no hay, y hay que dejar que la palabra de Dios nos enseñe el verdadero amor y el propósito para nuestra vida. El reto y el desafío es este: hay que aprender a amar y respetar a todos. Amar y respetar a todos, eso es por ley. Hay que aprender a amar y respetar a todos. Pero también hay que saber identificar las personas que Dios está poniendo cerca de tu vida. Hay que saber, hay que discernir quiénes son las personas que Dios te puso ahí. Porque el reto y el desafío en esta mañana es que comencemos a hacer pactos de amistad. Pactos uno con uno al mismo nivel. No estoy hablando de pactos con Dios. Dios es un Dios superior, Dios está en otro nivel, y el ser humano
no hace pactos con Dios. Imagínense, le vamos a fallar. Pero cuando es dos seres humanos en el mismo nivel, es bíblico el pacto de amistad. Y un ejemplo claro que vamos a aprender hoy es el de David y Jonatán. Ellos hicieron un pacto de amistad entre ambos. Así es que las personas que Dios pone cerca de ti, es necesario que nosotros podamos de una manera formal, comprometernos a dar la vida el uno por el otro. Hay una diferencia cuando creemos que podemos dar la vida por un amigo, pero es algo muy diferente cuando lo formalizamos. Y yo quiero que este mensaje bíblico nos ayude y realmente nos rete a comenzar a hacer 1 o 2 pactos de amistad con alguien. Porque yo sé que Dios puso personas ahí en tu vida para ser de bendición. Ese va a ser el reto. Así es que vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esta amistad que había entre David y Jonatán? Y cómo puede ser relevante para que nosotros comencemos también a dar ese paso. El versículo perfecto para esto es 1 Samuel 18, del 1 al 4, y 20 de Samuel, versículos del 1 al 42. Es una historia que por cuestiones del tiempo no podemos ir a toda la historia, pero yo la he resumido. Tras la victoria de Goliat, recuerdan que David venció al gigante. Entonces David se hizo muy popular, se hizo muy famoso. Entonces el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. O sea, hubo un clic, hubo una conexión. Y aquí es donde ya va tomando poder y va tomando realmente relevancia del mensaje que quiero darles. Hay un clic, hay una conexión que viene de parte de Dios. Entonces imagínense, David viene de quebrar al gigante y todos estaban asombrados, ¿verdad? ¡Wow! David venció a Goliat, pero hubo un muchachito que quedó ligada a su alma, es lo que dice la Escritura, quedó ligada. Esa palabra kashar, que significa cuando queda conectado, impregnado el alma con otra alma. Entonces esto no es un simple afecto, sino que es una fusión de propósitos. O sea, Jonatán era el heredero legítimo del rey Saúl. Había un rey que era el rey Saúl y su hijo era Jonatán, y Jonatán tenía que ser el próximo rey de Israel, no David. Pero fue tanta la conexión que hubo entre estos dos, David y Jonatán, que Jonatán pudo reconocer que David era el ungido, que él era el que tenía que ser el rey y no Jonatán por costumbre. Ahora, imagínense el escenario para Jonatán. Es el hijo del rey, es el que trae las vestiduras, es el que trae la espada, es el que trae la armadura. ¿Saben qué hizo? Se la quitó y se la dio a David en señal de pacto de amistad. Y aquí comienza la aplicación. O sea, cuando nosotros vayamos a hacer un pacto de amistad, no es de palabra nada más, es despojarnos a nosotros mismos y de vestir con esas armaduras al amigo. Eso es lo que hace validez a un pacto, a un acuerdo entre dos personas. A lo mejor en aquellos tiempos, o a usted le tocó todavía en los tiempos de la palabra tenía peso. Cuando alguien te daba su palabra, era más que suficiente, no se ocupaba papel. Yo te doy mi palabra y la palabra se cumplía. Pero sabemos que hoy en esos tiempos eso desapareció. Ya no podemos confiar en la palabra, tiene que haber un papelito, tiene que haber algo, tiene que haber una manera de que el acuerdo quede bien establecido. Entonces la manera en que estaba haciendo Jonatán su pacto de amistad con David no nada más era de palabra, sino era con acciones. Entonces también era una prueba de lealtad. Creo que al final de todo, lo que Dios está haciendo, está usando todos los escenarios, porque va a usar la ira del rey Saúl para exaltar ese pacto de amistad.
O sea, creo que lo que Dios nos quiere enseñar es que no va a ser fácil, va a haber obstáculos, va a haber escenarios difíciles, pero no debemos de perder el enfoque. Así como David no perdió el enfoque y David estaba corriendo por su vida. El rey Saúl lo quería matar efectivamente porque miraba que él era el ungido y lo miraba como una amenaza. O sea, David parece ser que Dios lo escogió para ser el próximo rey de Israel. Y eso llenaba de ira a Saúl, de manera que lo quería matar. Y aquí es donde empezamos a encontrar también un elemento muy importante en la amistad. No nomás es despojarse a sí mismo, sino que también es arriesgarse. Ese es nuestro segundo punto. O sea, el primer punto es una amistad realmente se despoja de sí mismo y busca el bien del otro. Es decir, yo tengo hambre, él también tiene hambre, entonces yo me quito el bocado de la boca para dárselo al que tiene hambre. Pero el otro también hace lo mismo. Es un amor contestado y es recíproco. El hecho de que uno se quite el bocado de la boca para dárselo al otro no significa que te vas a quedar sin el bocado, sino que el otro también está pensando lo mismo. O sea, tiene que haber esa conexión y ese clic. Y esa conexión es perfecta. O sea, cuando uno busca el bien del otro y se despoja a sí mismo, es el amor ágape, es el amor que Jesús mostró. O sea, Dios entregó lo mejor. ¿Y qué creen? Fue doloroso. Fue doloroso ver a su hijo masacrado. Fue doloroso ver a Jesús. Imagínense, Jesús se despojó a sí mismo, dice Filipenses. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre para habitar entre nosotros y redimirnos. Imagínense Jesús sentado en su trono y el trono lleno de piedras preciosas y un arcoíris arriba de ese trono y ángeles cantando santo, santo, santo y toda la creación postrándose y toda la creación de rodillas y Jesús sentado en su trono. Pero por amor a ti y por amor a mí, Él se despojó y vino a este mundo y vino a servir. Vino a servir, no vino a ser servido, no nació en un palacio, no nació con una cuenta de banco, no manejó un Ferrari. Vino a servir, vino a darte vida, vino a darte palabra, vino a darte esperanza, se despojó. Entonces una amistad, nosotros tenemos que despojarnos y ver el bienestar de otro. Y esto aplica también en las parejas y esto aplica también en los matrimonios. Si queremos nosotros controlar el roce entre los matrimonios, lo mejor que podemos hacer es despojarnos a nosotros mismos y ver el bienestar del otro. Eso es lo mejor, es lo más sabio que podemos hacer. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero amor. Ese es el amor que enseña el Señor. Cuando uno se despoja y ve qué es lo que el hermano, el prójimo necesita antes que yo. Sí, yo tengo necesidades, sí, yo necesito, pero primero tengo que ver qué necesita mi prójimo. Eso es despojarse y es lo que Jonatán hizo, se desprendió de sus vestuarios de príncipe, porque era un príncipe. Se quitó su armadura, tenía la armadura más preciosa, eran hombres de guerra, y vistió a David. Así debemos de vestir con quien vamos a hacer nuestro pacto de amistad. Pero número 2, es arriesgado. Es una amistad arriesgada. Es arriesgado. O sea, Jonatán arriesgó su vida y por ponerse entre David para defenderlo, Saúl lo quería matar. Saúl estaba nomás viendo, en cuanto lo tenga enfrente, le atravieso con una lanza. Y Jonatán, por quererlo cuidar, una amistad arriesgada, se interpone ante la furia de su padre. Y dice 1 Samuel 22 al 17 que Saúl le aventó una lanza a Jonatán por interponerse entre David y Saúl. O sea, va a implicar un riesgo. Va a implicar la amistad, va a implicar un riesgo. Puede ser un riesgo físico, puede ser un riesgo espiritual, puede ser un riesgo emocional o pueden ser las tres cosas. Pero implica un riesgo.
darte una ilustración. Durante la Segunda Guerra Mundial se cuenta que los soldados que se mantenían en silencio bajo tortura para no revelar la posición de los otros soldados. O sea, cuando estaban en la guerra y algunos soldados eran capturados, los torturaban y decían, a ver, suelta la información, ¿dónde están tus otros compañeros? Y ellos se quedaron callados, prefirieron pagar el precio de ser torturados, probablemente despedazados, no sabemos qué tipo de tortura, pero se quedaron callados. Entonces es una manera de saber que la amistad es arriesgada. O sea, vamos a hacer muchas veces el elemento en donde va a haber sacrificio, vamos a ser golpeados, vamos a ser maltratados, o no sé qué nos vaya a pasar, pero quiero que sepa que vamos a pasar por ese riesgo. Y esta historia que nos narra este pasaje es exactamente lo mismo. Sabemos que Jonatán murió en una guerra. Murió el rey Saúl, pero también murió él. Y vamos a ir viendo la fidelidad de este pacto y la lealtad de este pacto. No me quiero adelantar todavía, pero mira, la lealtad no se prueba en el banquete, sino la verdadera lealtad se aprueba cuando están los verdaderos trancazos, o sea, en la trinchera. O sea, un amigo es quien entra cuando todo el mundo sale. O sea, un amigo es el que está ahí cuando todo el mundo te da la espalda. Y por ahí sabemos, ¿verdad? Que cuando todo te va bien, cuando hay dinero en la cuenta, los amigos abundan, ¿verdad? Pero nada más pasas por un momento de crisis y ya no hay amigos. Se esfuman, se van. Por eso es importante respetar a todo ser humano, amar y respetar a todo ser humano, pero las personas que Dios pone cerca de ti, tienes que hacer un pacto de amistad con esas personas y eso va a implicar dar tu vida por esas personas. No me quiero adelantar, pero ¿cuántas personas deberíamos nosotros de hacer ese compromiso de pactar? Pudiera ser una o dos, pero luego viene el versículo de Mateo 28 y 19 donde dice, ir y hacer discípulos. Entonces, ¿cuántos? Todos los que puedas. Todos los que puedas. El punto es que el impacto de una amistad santa no termina con un adiós, sino que deja un legado de gracia para los que vienen detrás. Sabemos que en la historia Jonatán perdió su vida y tuvo un hijo llamado Mefiboset. Y sabemos que él fue también herido de sus piernas y es más, fue entregado allá a las miserias, o sea, no se supo. Hubo, por la rebeldía de Saúl, hubo un castigo, hubo una maldición. De hecho, ya Saúl ya no tuvo descendencia. Entonces, realmente desapareció todo lo que tenía que ver con Saúl. Pero el hijo de Jonatán, por la amistad que hubo, por ese pacto con David, quedó un remanente. Y ahí vemos la fidelidad y vemos la lealtad de Dios. O sea, la palabra amigo, en la palabra hebrea, realmente es alguien que tiene una conexión contigo, pero que es parte de ti, es parte de tu sentir, es parte de tu ser, como si la misma sangre, el mismo ADN corriera por las mismas venas. De manera que cuando el mundo se cae a pedazos, los dos pueden sentir la misma adversidad. Voy a poner otra ilustración. Por ejemplo, cuando en la batería de tu celular, imagínate que estás viendo, acabas de poner una publicación, vaya. Y cuando normalmente uno pone una publicación, pues espera los likes. Y ahí está viendo ahí cuántas personas han visto tu publicación y anda uno bien emocionado. Imagínate que en ese momento tu teléfono tiene 1%. Entonces ahí andas como loco buscando dónde cargar tu teléfono y en eso se te descarga. O sea, en un mundo de likes, cuando todo va bien, el amigo bíblico es el que se queda cuando hasta tu celular te falla. Entonces,
creo que lo que debemos nosotros de rescatar de lo que es el verdadero amor, de lo que es el compromiso de amar al prójimo, es importante nosotros saber que detrás de todo esto está el Evangelio, está Jesús. O sea, ¿cuántas personas tenemos que evangelizar? A todas. ¿Cuántos tienen que escuchar el mensaje? Todos. ¿A cuántos hay que respetar? A todos hay que respetar. ¿A cuántos hay que amar? A todos hay que amar. Pero ahí es donde entra la sabiduría. Ahí es donde entran las categorías de los diferentes tipos de amor. O sea, el respeto es para todos, el amor es para todos. Pero yo sé que Dios ha puesto personas cerca de ti. Yo sé que Dios ha puesto esta familia aquí en esta iglesia. Yo sé que no es casualidad. Yo sé que algunos han estado, algunos no han estado. Yo sé que el Señor va a añadir a más personas. El Señor va a llamar a otras personas a salir a hacer otras misiones. Pero mientras estemos aquí, y si tenemos el discernimiento, número uno, amar y respetar a todos. Ese es como que el código que no es negociable. O al menos como creyentes y como hijos de Dios, si verdaderamente ha habido una transformación en nuestra vida, creo que el amor y el respeto no es negociable. Pero creo que como familia en Cristo, aquí en la iglesia, deberíamos de dar ese siguiente paso, que es el de hacer el pacto de amistad, el pacto de lealtad, el pacto de cuidarnos unos a otros. Ese es el siguiente paso para nosotros y para la iglesia. Sé que el Señor a veces pone personas a tu alrededor y que uno, por estar desenfocado o por estar distraído, no formaliza esa amistad. Y sí hay una gran diferencia entre formalizarla y creer que es formal. Porque cuando la formalizas hay un compromiso. Es como cuando uno quiere ir a casarse. No es lo mismo estar casado bajo las leyes del hombre a ir bajo un juez y firmar un acta y que haya testigos y luego pues usamos la sortija del anillo del matrimonio. O sea, ¿ven que implica un compromiso? ¿Ven que implica un sacrificio? Y el compromiso es hasta que la muerte nos separe, no hasta lo cantamos. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. La amistad es completamente lo mismo. Hasta que la muerte nos separe, hermanos. Y así como en los matrimonios es un reto y es algo difícil, en la amistad también. Somos dos mundos diferentes. O sea, estoy hablando de dos personas, David y Jonatán. ¿Qué creen? Eran dos mundos diferentes, con pensamientos diferentes, con manera de ver las cosas diferentes. ¿Por qué queremos pensar que las personas tienen que ver todo de manera igual? Eso es imposible. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a amarlo a Él. Y cuando aprendemos a amarlo a Él, entonces podemos aprender a amar al hermano. Esa es la clave. Ese es realmente el propósito de este mensaje. Si aprendemos a amar a Dios como Él se lo merece, entonces podemos amar al prójimo. No a nuestra manera, no como nos enseñaron, no de donde vinimos. Es que a mí me tocó hacerlo así, a mi manera, no. No es con machismo, no es con imposición, ¿no? Esa es la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Entonces, despojarse a sí mismo y buscar el beneficio del prójimo. Arriesgar tu vida, arriesgar tu vida espiritual y tus emociones a favor del hermano. Dios va a tener cuidado de nosotros, créanmelo. No es que Dios te quiera mandar en primera fila al batallón y te vayan a dar de trincheras, no. Dios tiene cuidado de nosotros y más cuando obedecemos lo que Él nos pide, obedecemos su palabra. Entonces el reto es el siguiente: debemos de formalizar la amistad entre nosotros, una como familia en Cristo
cuidarnos los unos a los otros, ser leales, ser fieles los unos a los otros. Y si quieres ir más allá, selecciona 1 o 2 personas en las cuales tú vas a entregar tu vida. Y que cuando Él se corta las venas, tú te cortas las venas junto con Él. Que cuando Él sea masacrado, tú seas masacrado junto con Él. Escoge 2 personas con las cuales vas a hacer esa conexión. Y escribe una historia como David y Jonatán. Escribe una historia como David y Jonatán. Al final, cuando Jonatán murió, y finalmente David mató a Goliat, al gigante, y luego fue perseguido por Saúl. Pasó un tiempo de persecución, pero luego llegó al palacio a ser el rey, porque Dios lo llamó. Él era el ungido. ¿Y qué creen? Se acordó de Mefiboset. ¿Habrá alguien en la casa de Saúl? ¿Alguien que haya quedado por ahí? Porque tengo un pacto que hice con Jonatán. Y cuando encontraron a Mefiboset, lo vistió de las ropas del rey. Lo sentó a comer a la mesa del rey. Le regresó las tierras que eran del rey. Lo puso, lo trató y lo puso como rey. No se olvidó del compromiso que hizo con Jonatán. Yo quiero que usted escriba una historia. Esto no tiene que ser un mensaje más. Esto no tiene que ser una emoción. Oh, se escuchó bien, tuvo sentido, ok, no. Quiero que hagas una historia como la de David y Jonatán y que la puedas testificar y que podamos salir a testificar, que podamos persuadir a nuestra comunidad de Cristo, que podamos persuadir cuando vienen las personas que hay esperanza, que Dios es real, que vean a Dios en tu vida, que vean a Dios en mi vida, que necesitamos persuadir. Y el primer paso es, ya lo saben, jóvenes, busquen 1 o 2, busquen otros jóvenes y hagan pactos de amistad, pero sepan que tienen que comprometerse a dar su vida el uno por el otro. Iglesia, hagamos un pacto de cuidarnos los unos por los otros, cuidémonos, demos la vida el uno por el otro. Cuando hagamos eso, dice su palabra al final de Hechos 2:42, Hechos 2:47 dice, y el Espíritu de Dios añadía a los que van a ser salvos. Dios tiene el control de todo, pero Dios está esperando a que accionemos, que demos pasos de acción, a que no nos quedemos nada más a esperar. No. Demos pasos de acción. Ahí en su familia, ahí en su trabajo. Comiencen a hacer esos pactos de amistad. Y si yo lo he sabido y ha habido rupturas, creo que a todos nos ha pasado. Creo que todos hemos roto con algún amigo, en serio. Y a lo mejor ha sido un buen amigo. Comí en mi casa, nos íbamos de viaje, hicimos negocios y algo pasó. Algo pasó. Bueno, si está escuchando este mensaje, pues mínimo que debemos hacer es sorry o lo lamento. No quiero saber quién tuvo la culpa, pero de mi parte, I'm sorry, lo lamento, quiero bendecir tu vida. Amar y respetar, como dije al principio, eso no es negociable. Amemos y respetemos nada más. No estamos obligados a regresar a tener esa amistad o a pasar tiempo con esa persona que a lo mejor te hace daño o te hizo daño, ¿no? Pero sí es soltar, amar y respetar es crucial para el creyente. Entonces, ¿cuántos quieren dar ese paso, ese reto y ese desafío? Pero usted y Dios, pero yo también voy a dar cuentas, yo también tengo que hacerlo. Pero los animo a que cuando hagamos eso, vamos a ver la gran diferencia. Realmente la gente allá afuera está bien necesitada, hermanos. Está bien necesitada. Y cuando nosotros hayamos entendido eso, de que nos cuidamos, de que nos respetamos, la gente va a venir y se va a sentir amada y aceptada. Termino con esto.
Aquí en Estados Unidos es muy difícil alcanzar a la gente. Cuando nosotros vamos a nuestros países, ponemos comida, ponemos calcetines, ponemos cositas y la gente llega, ¿no? Porque hay necesidad de ese tipo. Pero aquí en Estados Unidos nadie tiene necesidad ni de comida. O sea, tú puedes salir y puedes poner puestos para regalar y la gente no le llama la atención. Aquí no hay necesidad. Y muchas veces le he preguntado al Señor, ¿cómo vamos a alcanzar a esta comunidad? ¿Y saben cuál es la respuesta? Les digo la otra semana, no es cierto. La clave es el amor. Todos necesitan sentirse amados y aceptados, todos. Cristiano Ronaldo, el presidente Trump, la celebridad que sea, todos necesitan sentirse amados y aceptados. Así vamos a alcanzar a nuestra comunidad. Pero todo comienza aquí. Si Dios ve que no nos aceptamos así como somos, ni mucho menos nos amamos, ¿para qué el Señor va a mandar personas? No se puede. Esa es la clave. El amor y la misericordia.